¿Sabías que los gatos no les gusta estar a oscuras o que un mínimo cambio de olor en su bebedero dejan de tomar agua de inmediato, afectando su salud? O a lo mejor has escuchado que les molesta muchísimo el humo del tabaco. En este video exploraremos 21 cosas que definitivamente deberías evitar hacer con tu gato. Hola amigos, bienvenidos a otro video del canal Méndez Vet. Hoy nos estaremos adentrando en el mundo de los gatos y las últimas 3 cosas que mencionaremos en este video. Casi todos nosotros las hemos hecho en algún momento, así que quédate hasta el final para descubrirlas. Estos consejos te ayudarán a construir una excelente relación con tu amigo felino. Comenzamos. Nunca fuerces la atención de tu gato. Los gatos disfrutan de la atención humana, pero en dosis más pequeñas que los perros y en sus propios términos. Es importante respetar su necesidad de espacio personal y nunca obligarlos a interactuar o ser cariñosos cuando no están de humor. Nunca dejes a tu gato a oscuras sin visualizar el mundo exterior. Cuando salgas y dejes a tu gato por un tiempo solo, deja encendida alguna fuente de luz, porque a pesar de que tienen una visión nocturna impresionante, se pueden estresar muchísimo si quedan completamente a oscuras. Al mismo tiempo, ayuda muchísimo que pueda mirar una ventana. Ellos son extremadamente curiosos y además de que les encanta, les ayuda a combatir la ansiedad por separación. Nunca debes fumar cigarrillos en el entorno de tu gato. Exponer a tu gato al humo del tabaco puede ser extremadamente peligroso, puesto que el cigarro es muy irritante para su aparato respiratorio y puede provocar neumonías crónicas e irritación de mucosas, así como peligro de ingestión accidental de alguna colilla y envenenamiento por nicotina. Evita por todos los medios fumar junto a tu felino. Número 4. Evita jugar con las manos. Durante el tiempo de juego, es mejor evitar usar tus manos como cebo. Enseñar a los gatos que las manos son objetos apropiados para el juego puede llevar a comportamientos desagradables y potencialmente peligrosos. Si no quieres que de repente tu gato te muerda las manos, evita por todos los medios jugar con ellas. Utiliza para esto algunos recursos que se venden en Amazon o en otras tiendas como juguetes apropiados para felinos. Acá te dejo en la descripción algunos enlaces. Número 5. Nunca vistas a tu gato por diversión para Navidad, para hacerle videos divertidos o por otra razón. Entiendo que en algunos casos se ve gracioso, pero es extremadamente estresante para tu gato llevar una prenda apretada y estar sometido. Es antinatural para él y lo único que vas a provocar es estrés. En el último tiempo ha habido una tendencia de hacer esto para redes sociales y es cierto que se ve divertido, pero esto lo que hace es provocar exceso de estrés en tu mascota. Nunca lo hagas, está completamente contraindicado. Número 6. Nunca pero nunca uses punteros láser, que tan de moda se han puesto. Es divertido para nosotros los humanos ver cómo los gatos persiguen la luz por toda la casa, pero es altamente dañino para ellos, debido a que genera un estado de ansiedad bastante grave. Esto de ver un objeto que lo quieren atrapar y no lo pueden atrapar les crea una frustración que está fuera de su entendimiento como animal cuando busca una presa. Esto desencadena estrés, tristeza y hasta pérdida de apetito. Créeme, no lo hagas. Varios estudios han demostrado que los punteros láser no benefician para nada el bienestar de tu felino. Número 7. Nunca saques a tu gato a pasear como si fuera un perro. Es una tendencia que existe de sacar al parque a nuestro amigo con correa y todo como si se tratara de un perro, y ellos no están tan acostumbrados al exterior y pueden identificar peligros como otros perros o ruidos exteriores como amenaza y pueden estresarse de inmediato. En los gatos es particularmente importante que estén alejados de cualquier situación de estrés, porque la mayoría de enfermedades comienzan justamente por una situación estresante. Ten en cuenta siempre estos consejos para que tu felino goce de una salud excelente. Número 8. Evita, si tienes más de un gato en casa, que compartan el arenero. Los felinos necesitan tener su espacio para realizar sus necesidades. Ellos son muy territoriales y no entienden cuando les obligamos a compartir el arenero.
Asegúrate que cada uno tenga el suyo. Número 9. Nunca pero nunca lleves a tu gato a hacer la operación de extirpar las uñas. Esto me parece cruel y criminal, cuando se trata de su principal mecanismo de sostén al trepar y valerse por sí mismo. Recuerdo un día en la clínica que una señora llegó pidiendo este procedimiento, pues sus sábanas eran carísimas, según ella, y el gato las estaba rompiendo. Se molestó mucho conmigo cuando le dijimos que no hacíamos ese procedimiento por ninguna razón, y mucho menos si la razón era para su comodidad. Recuerda que es una cuestión de bienestar animal, y ellos no eligieron estar en casa, sino nosotros elegimos domesticarlos en parte para respetar su naturaleza. Cada vez que escuches de este tipo de procedimientos, debes estar completamente negado a aceptarlo, porque va en contra del bienestar de tu felino. Número 10. No permitas que tu gato juegue con bolas de hilo. El hilo puede ser un juguete peligroso, aunque esté muy difundido en dibujos animados y películas. Los nutricionistas especializados advierten sobre los peligros del hilo como juguete para los gatos. La ingestión de hilo puede dar lugar a lo que los veterinarios llaman un cuerpo extraño lineal, lo que puede requerir intervención quirúrgica. Si quieres ofrecer juguetes certificados para gatos, échale un vistazo a los enlaces que te dejo en la descripción, donde te comparto algunos. Número 11. Nunca lances a tu gato por los aires como diversión, y menos aún lo tires de la cola. Parecería tonto pensarlo, pero es más común de lo que crees recibir felinos en la consulta con lesiones provocadas por el mito tonto de que tienen 7 vidas y que pueden caer parados después de lanzarlo por los aires. Nunca, pero nunca hagas eso. A pesar de poseer una gran elasticidad, el mayor daño que puedes provocar al hacer esto es el psicológico, y perderá completamente la confianza hacia ti. Por otra parte, la cola del gato es en extremo sensible y puede afectarse neurológicamente hablando. Número 12. No alimentes solo con comida seca a tu gato. Los gatos están adaptados para obtener agua necesaria de su alimento, por lo que es importante proporcionarles comida húmeda. La deshidratación puede desencadenar en insuficiencia renal crónica o en el muy frecuente síndrome urinario felino, que es más común de lo que imaginas, incluyendo problemas en la vejiga e infecciones del tracto urinario. Por lo tanto, asegúrate de que tu gato tome suficiente agua junto al alimento. Número 13. Nunca te esperes para limpiar su bebedero. Los gatos son extremadamente higiénicos y al detectar un cambio de olor del bebedero dejarán de tomar agua de inmediato, afectando su salud de manera inmediata. A diferencia de los perros, que pueden tomar agua ligeramente sucia, los gatos ocupan que sus bebederos estén impecables. Si quieres una recomendación inteligente, te dejo en la descripción algunos bebederos automáticos para gatos para hacerte esta tarea más fácil. Número 14. Nunca cambies la dosis de un medicamento por poco que parezca. Dar un poquito más no significa un mejor efecto. Presta especial atención a medir exhaustivamente los medicamentos recetados por tu veterinario, ya que los márgenes de seguridad de los medicamentos que se utilizan en gatos son muy estrechos, es decir, que un aumento ligero de la dosis puede provocar una sobredosis en tu felino e incluso la muerte. Número 15. Nunca grites a tu gato como regaño. Los gatos son criaturas sensibles y los ruidos fuertes o voces elevadas pueden causar miedo y comportamientos de evitación. En lugar de castigar directamente, busca comprender y proporcionar salidas apropiadas para su comportamiento natural, como por ejemplo ejercicios de refuerzo positivo una vez que haga las cosas bien e ignorarlo por completo cuando tenga una conducta no deseada. Recuerda que a pesar de que es una mascota domesticada, tiene mucho instinto salvaje y no responde igual que los perros a los estímulos fuertes. Número 16. No ignores el estrés en tu gato. Presta atención a los signos de estrés felino. Los gatos muestran estrés de diversas maneras, como cambios en la postura corporal, posición de la cola, patrones de sueño o hábitos alimenticios. Proporcionar un entorno tranquilo, espacios seguros, contacto físico suave y tiempo de juego tranquilo puede ayudar a aliviar el estrés en los gatos.
La mayoría de enfermedades de los gatos tienen un proceso rápido y pueden transcurrir inadvertidas. Los felinos esconden mucho los síntomas y debemos estar muy atentos a esos pequeños cambios. Incluso para nosotros los veterinarios nos resulta un reto detectar los síntomas en los felinos, debido a que son los animales que más esconden los síntomas. Presta especial atención en los cambios por más mínimos que parezcan en tu felino. Recuerda que el estrés es lo que principalmente desencadena las enfermedades en tu gato. Número 17. Nunca ofrezcas mucha comida a tu gato. Se está viendo una tendencia acelerada a la obesidad en los gatos debido a que los dueños ofrecen mucho alimento sin tener en cuenta que con el paso del tiempo nuestro felino hace menos ejercicio, por lo tanto necesita menos alimento para satisfacer sus necesidades energéticas. Por otra parte, algunos dueños malcrían mucho a sus gatos ofreciendo premios en exceso, lo que puede afectar su salud a largo plazo, con problemas metabólicos como la diabetes, problemas articulares y cardiovasculares, entre otros. Número 18. Nunca dejes sucio su arenero por mucho tiempo. Limpiar regularmente el arenero es crucial para mantener una buena higiene tanto para ti como para tu felino. La limpieza regular del arenero es esencial para el bienestar de tu gato. Retira los desechos sólidos al menos una vez al día y elige la arena adecuada para su comodidad. Un arenero descuidado puede aumentar el estrés en tu gato, desencadenando problemas de comportamiento y de salud. Mantener el arenero limpio y atractivo es clave para su bienestar general. Número 19. Evita la exposición a sustancias tóxicas. Los gatos son naturalmente curiosos, pero ciertas sustancias comunes en nuestros hogares pueden ser peligrosas para ellos. Evita el acceso a productos de limpieza, insecticidas y plantas tóxicas como el lirio. Además, algunos alimentos humanos como chocolate, cebollas, uvas y aguacates pueden ser perjudiciales para los gatos. Guarda productos químicos y detergentes fuera de su alcance, preferiblemente en armarios cerrados o estantes elevados. Proporciona juguetes y entretenimiento seguros para evitar que tu felino explore sustancias peligrosas por aburrimiento o curiosidad. Con precaución puedes mantener a tu gato a salvo de riesgos para su salud. Número 20. No ignores problemas dentales y artritis en tu felino. Las enfermedades dentales y la artritis a menudo se pasan por alto, pero pueden causar un dolor tremendo en los felinos. Los gatos son extremadamente buenos escondiendo síntomas, como mencioné anteriormente. Sobre todo si se trata de dolor, ellos solo reflejan cambios pequeños en el comportamiento, como pérdida de apetito, retraimiento o agresión. Pueden indicar problemas de salud subyacentes. Programa una cita veterinaria cada 6 meses para determinar si hay alguna razón médica detrás del cambio de comportamiento de tu felino. Asimismo, debes cepillar sus dientes para evitar la placa dental. Número 21. La falta de estimulación mental. La estimulación mental es esencial para el bienestar de tu gato. La falta de esta estimulación puede causar aburrimiento y estrés, llevándolo a comportamientos no deseados. Actividades como juguetes interactivos, torres de juego, rascadores y tiempo de calidad con él ayudarán mucho a mantener a los gatos mentalmente activos y felices. Proporcionar desafíos y variedad en su rutina diaria es clave para su bienestar general. Revisa los enlaces de la descripción para que tengas una idea de cuáles usar. Bueno amigos, agradecemos tu interés en este valioso contenido. Si encuentras útiles estos consejos, no olvides dar like, suscribirse para más información sobre el cuidado de sus queridos gatos. Nos encantaría conocer tu opinión, así que déjanos tus comentarios aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.